De forma humilde y agradecida, acepto su nominación para la presidencia de los Estados Unidos. Así aceptó Donald Trump la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos. Dice que el pueblo americano irá primero bajo su presidencia. Y en Veracruz, 8 policías estatales declaran ante las autoridades de Veracruz en relación con el asesinato del periodista Pedro Tamayo ayer por la noche. Hoy fueron encontrados los cadáveres de otras 6 personas en esa entidad. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó la invitación a participar en la discusión del nuevo modelo educativo propuesto por la Secretaría de Educación. Muy buenas noches, estos son los titulares y la información más importante de este jueves, ya 21 de julio, aquí en México, en CNN México, Perspectivas. Y fue la noche de Donald Trump. Aceptó formalmente la candidatura del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Su hija Ivanka lo presentó en el escenario y Donald Trump comenzó un largo discurso del que le presento ahora algo de lo más importante. Escuchemos. Seremos un país generoso y caluroso, pero también seremos un país de leyes y orden. Los estadounidenses quieren un alivio de la inmigración sin control, que es lo que tenemos ahora. Las comunidades quieren un alivio. Sin embargo, Hillary Clinton propone amnistía masiva, inmigración masiva y la falta de respeto de las leyes de... Yo voy a cambiar nuestros acuerdos de comercio que son horribles en unos acuerdos de comercio que sean increíbles. Estados Unidos ha perdido casi un tercio de su poder manufacturero desde el 1997, después de acuerdos comerciales desastrosos apoyados por Bill y Hillary Clinton. Recuerden, fue Bill Clinton quien firmó NAFTA, uno de los tratos económicos peores de la historia de este país o incluso de la historia del mundo. Vamos a edificar un muro en la frontera para frenar la inmigración ilegal, para frenar a las pandillas y la violencia y frenar las drogas para que no entren en nuestras comunidades. Bueno, y el magnate dedicó buena parte de su discurso alrededor de los primeros 20 minutos para criticar las cifras de seguridad de la economía y los resultados de política exterior de la administración Obama y de la aspirante demócrata Hillary Clinton. Criticó el aumento en la violencia en el país y dijo que el legado de Clinton como secretaria de Estado es muerte, destrucción y debilidad. Su alocución ante un público que le aplaudió constantemente incluyó temas como suspender la inmigración desde naciones con grupos terroristas y reiteró que protegerá el derecho de los estadounidenses a mantener a salvo a sus familias. Allá en Cleveland, Ohio, está Larry Rubin, presidente de la American Society de México y representante del Partido Republicano en México, con quien hago en este momento contacto vía telefónica para que nos diga sus impresiones del discurso del candidato presidencial Donald Trump. Buenas noches, Larry. Bueno, ¿qué te parece? Discurso pues bastante fuerte, duro, temas que toca política exterior, seguridad, economía. Cuéntanos. Claro que sí, Rey. Bueno, creo que fue un discurso bastante fuerte en términos también de lo que quiere hacer y de lo que va a lograr.
Claro está que es una agenda ambiciosa, y creo que en muchos puntos pues es la manera que se necesita, es el gobernante que se necesita para que Estados Unidos vuelva a, como él lo llamó, ley y orden. Ahora, Larry, no sé qué te parece, pero una cosa es lo que escuchamos realmente, por lo menos es una impresión que uno se lleva y que algunos se han llevado en estos pocos minutos después de que se haya acabado, se haya el cierre de esta convención republicana, y es que realmente no habló de un mensaje a futuro, sino realmente fueron partes de los discursos o de sus mensajes o sus discursos que había venido reiterando en todos estos últimos meses, y que finalmente pues quizás algunos esperaban que más le sigue, y eso no pasó. Pues mira, yo creo que él ha venido escuchando esto de la gente, y yo creo que esto que escucha de la gente pues es lo que ha transmitido hoy en la noche. Creo que también el mensaje muy claro sobre la comunidad LGBTQ, como la llamó él, pues fue algo innovador, y más para un piso conservador, un piso republicano. Entonces es un paso hacia adelante bastante interesante, y sin duda lo que le preocupa a Donald Trump es esa violencia que vive en las ciudades, ese extremismo que hay en el mundo, y claro está que Hillary Clinton no pudo frenar a ISIS al momento que ella tenía la gran oportunidad de hacerlo, y ahora es una gran amenaza mundial. Entonces creo que Donald Trump está dispuesto y tiene la energía de verdaderamente pelear y erradicar ese gran mal que existe en el mundo que hay. Ahora, Larry habló mucho de los qué y no de los cómo, o sea, qué voy a hacer, cómo planteo esto, pero sin embargo, cómo lo va a hacer, ahí quizás es lo complicado, y eso no lo escuchamos, Larry. Y eso es lo complicado de cualquier discurso político, es cómo lo van a hacer, porque a fin de cuentas requiere una negociación muy extensa, ¿no es cierto? Una negociación con legisladores, negociación con otros países, digamos, es una gran visión que obviamente queremos que el estratega máximo, el presidente de una nación, pues tenga esa visión, y creo que va a corresponderle a todas las personas que él, si llega presidente, nombra en su gabinete, pues llevar a la ejecución todo este proyecto tan grande que ha planteado Donald Trump hacia la audiencia republicana y obviamente hacia el mundo. Claro, y hablando de los cómo y esto que tú planteabas, que es muy cierto, que es lo más difícil en cualquier político, cómo llevar después a cabo todas las promesas que viene arrastrando en campañas. Y yo ahí me detengo en lo que habla de, pues, refiriéndose a los tratados, y en este caso al Tratado de Libre Comercio, lo menciona como el peor tratado en la historia de Estados Unidos, pero habla yo me quiero entender que fue cuando se refirió al que firmó Bill Clinton, y ahí entra en una contradicción, porque no fue firmado por él, no fue firmado por un demócrata, sino por un republicano, Larry. Entonces, vemos un discurso también con en algunos momentos, no sé qué te parece, de algunas contradicciones, ¿o no? Pues mira, a fin de cuentas el Telecán, en mi particular opinión, Ray, ha sido un magnífico tratado, ha sido un tratado que ha traído beneficios enormes para México, para Estados Unidos, para cada uno de los estados que hoy exportan. Normalmente antes exportaban poco a Estados Unidos, y hoy en día su socio comercial número 1, 2 o 3 de muchos de estos estados es México. Entonces, definitivamente el Tratado de Libre Comercio ha sido algo muy importante para Estados Unidos. Yo creo que es cuestión de enseñarle a la población norteamericana por qué ha servido tanto el Telecán y por qué es tan importante en la vida de todos. Pero bueno, pero vuelve a ser tema en este caso, en el cierre de esta convención republicana, vuelve a ser tema en este discurso de Donald Trump, del candidato oficial republicano, y vuelve a hablarlo como algo malo, algo que le está quitando empleo a los estadounidenses, algo que no ha funcionado, Larry. Porque este discurso, finalmente, ¿por qué insiste en este discurso y volver a sacar el tema del Tratado de Libre Comercio como algo nefasto? Claro, yo creo que
una vez que, si es que Donald Trump es electo presidente, pues se dará cuenta muy rápido que el Tratado de Libre Comercio sí se ha llevado trabajos a México, de los trabajos que estaban aquí en Estados Unidos, pero también es muy cierto que eran los trabajos que no querían los norteamericanos, ¿no? Y que muchas veces estaban ahí abiertos para la población migrante. Entonces, estos mismos trabajos que se llevaron a México, pues le han dado a la población norteamericana productos más baratos, le han dado a la población norteamericana una gran serie de oportunidades. Pues creo que es cuestión de que verdaderamente enseñemos desde fuera y los empresarios desde adentro los grandes beneficios que ha creado el Telecán para la población en general y particularmente para el microempresario. Pues Larry, vamos a ver, viene ahora ya la convención demócrata, ahí la tenemos en puerta y bueno, vamos a ver qué pasa. Arranca esto y bueno, por lo pronto vemos este discurso ya hoy en este cierre de la convención republicana. Larry, buenas noches, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti, a tu auditorio, muy buenas noches. Bueno, y horas antes de que Donald Trump pronunciara su discurso aceptando la candidatura del Partido Republicano, volvió a crear polémica en torno a las relaciones con México. En declaraciones al diario The New York Times, publicadas este jueves, Trump dijo que si no logra los cambios que desea, ordenará la salida inmediata de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al respecto, y en declaraciones exclusivas a Christiane Amanpour de CNN, el expresidente mexicano Vicente Fox respondió que no había problema y que su país buscará socios comerciales en otras partes. Fox pidió a los estadounidenses no ir tras el circo y la farsa, las luces y la música. Dijo que deben buscar el contenido, las ideas y las propuestas. Escuchemos. Estados Unidos deciden ya no hacer comercio con México y tener una buena relación y termina NAFTA, pues México va a buscar nuevos acuerdos, vamos a buscar nuevos amigos, podemos hacer acuerdos con China, podemos hacerlos con Rusia, podemos hacerlos... El mundo es muy grande, el mundo es mucho más grande que los Estados Unidos. México tiene oportunidades en cualquier sentido. El verdadero perdedor al afectar NAFTA va a ser Estados Unidos, y si no, pregúntenselo a cualquier presidente de cualquier corporación americana. Y usted no se vaya, a regresar otra vez Veracruz bajo la lupa por la violencia. La noche del miércoles fue asesinado un periodista y este jueves fueron encontrados los cuerpos de 6 personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Ya regresamos, no se vaya. Y como le decía, en Veracruz la violencia no da tregua a unos meses de la terminación del mandato del gobernador Javier Duarte. La noche del miércoles fue asesinado el periodista Pedro Tamayo y en relación con su muerte, hoy comparecieron 8 elementos de la Policía Estatal, informó la Fiscalía. Además, este jueves fueron hallados los cuerpos de 6 personas más, entre ellas un policía ministerial. Los 6 cuerpos fueron hallados en un camino vecinal del municipio de Manlio Fabio Altamirano. 4 de los cuerpos ya fueron identificados. Uno de ellos corresponde a un policía estatal de nombre Mariano Castillo Sánchez. El agente fue reportado como desaparecido junto con otras personas el domingo pasado. Otras de las víctimas era su esposa. Todos los cuerpos presentaban huellas de tortura según las autoridades locales. La desaparición de Castillo había sido reportada a principios de esa semana por el periodista Pedro Tamayo, también muerto a tiros ayer por la noche. A Tamayo lo atacaron 2 desconocidos en la población de Tierra Blanca, el mismo poblado en donde desaparecieron 5 jóvenes en enero de este año. Tamayo había estado en un programa de protección a periodistas que lo trasladó a Tijuana tras denunciar supuestas amenazas del gobierno estatal. Bueno, y hablando de otros temas, en la mesa de discusión magisterial en México están los derechos laborales, pero
pero también la concepción que tiene cada una de las partes sobre el modelo de educación pública. Ayer miércoles, el titular de la Secretaría de Educación presentó el nuevo modelo propuesto por la autoridad, que ya ha sido rechazado por los docentes opositores a la reforma educativa de la Administración Federal. ¿Qué es lo que contiene esta propuesta y qué tanto se ajusta a las demandas de los maestros en protesta? Cruzcaya Liz nos lo cuenta. ¿Cómo debería ser la educación pública en México a partir del 2018? Esa es una pregunta para la cual el gobierno de México ha propuesto un nuevo diseño. Se trata de un modelo educativo que se articula bajo 5 ejes. Que las escuelas sean el centro del sistema educativo, con más autonomía ejercida a través de una mayor participación de padres de familia, docentes y alumnos, diversidad y actualización de los contenidos educativos, la construcción de un sistema de desarrollo profesional basado en el mérito, garantizar la inclusión y equidad, dando prioridad de acceso a quienes se encuentran en situación de desventaja, particularmente escuelas indígenas, así como aquellas que presentan mayores carencias. Además, un modelo educativo que toma en cuenta la pluralidad de actores que participan dentro del sector, así como la necesidad de una mayor coordinación para lograr mejores resultados. Todo maestro. Propuestas de fondo que, sin embargo, a juicio de algunos especialistas, no son nuevas. En los últimos 15 años en México han cambiado 4 veces el modelo educativo, lo cual genera mucho descontrol porque eso implica cambiar libros de texto, planes de estudio, los maestros tienen que actualizarse y entramos a otra vez discutir el modelo educativo. En México actualmente el modelo educativo se discute en distintos escenarios, desde el gobierno, la academia, organizaciones civiles o en el ámbito gremial con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes han protestado desde el 2013, año en que se promulgó la reforma educativa. Una legislación aprobada por amplia mayoría en el Congreso y que supone para unos un cambio sustantivo en el sector, no así para quienes se oponen, que ven en esta reforma un retroceso para la educación pública y para sus derechos laborales, al exigir, entre otras, exámenes periódicos de evaluación a los docentes. Por ello piden que se derogue, algo que el gobierno ha señalado no sucederá. Probablemente más cercano al... Más allá del disenso, dice este experto, lo importante sería que este nuevo modelo educativo se traduzca en un cambio real. Si todo esto no hace que tengamos niños críticos, reflexivos, propositivos, analíticos, que se comuniquen de manera adecuada, que comprendan lo que lean, que puedan tener habilidades matemáticas básicas, un pensamiento lógico que les ayude a resolver problemas de la vida cotidiana y lo mismo que comprender conocimientos cada vez más complejos, y niños que sean contemporáneos de su mundo, que puedan comprender tanto la naturaleza, que estén comprometidos o que tengan conciencia del cuidado del medio ambiente, que sepan exigir derechos y conocerlos. En fin, si nada de eso ocurre, todo esto habrá sido simplemente pérdida de tiempo. Hasta el momento no hay estudios que hayan evaluado si la reforma educativa se ha traducido en una mejora de la calidad de la educación pública del país. El más reciente, la prueba PISA 2012, elaborada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE por sus siglas, señala que México tiene el peor desempeño en matemáticas, lectura y ciencias entre los 34 países miembros. De acuerdo a cifras oficiales, México cuenta con uno de los 5 sistemas más grandes del mundo, con más de 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros y más de 260,000 planteles educativos. De estos señalan, un 10% no cuenta con electricidad y un 11% no tiene instalaciones sanitarias. En el caso de Oaxaca y Chiapas, la cifra se eleva a un 30% de las escuelas. Y el reto está ahí, en la magnitud de las cifras y la responsabilidad, han dicho las autoridades, de abrir horizontes y elevar el nivel académico de alumnos y docentes, así como de mejorar la infraestructura de miles de centros. Cruzcaya Liz, CNN, Ciudad de México. Bueno, los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazaron la invitación de las autoridades federales a participar en la discusión del nuevo modelo educativo nacional. Este jueves, un contingente de unos 4,000 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, por sus siglas, se manifestó con una marcha por el Paseo de la Reforma hasta las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, en donde una representación de los docentes tuvo una nueva reunión
de diálogo con las autoridades federales. El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, dijo que se extendió una invitación a los profesores de la CENTE para participar en la discusión y análisis del modelo educativo propuesto por la SEP, ante el que ya han manifestado su rechazo. Al salir de la reunión, los maestros dijeron que no participarán en la discusión y que regresarán a una nueva mesa de diálogo el próximo martes. Y al volver, México está listo para trabajar en colaboración con cualquiera que resulte ganador de la presidencia de Estados Unidos. Eso dice la canciller de México antes de la visita del presidente de México a Estados Unidos. Ya regresamos con esto y más. Carmen Aristegui con su análisis de este discurso del candidato presidencial republicano Donald Trump y el impacto que puede tener su eventual triunfo como presidente de los Estados Unidos. Y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, viajó la tarde de este jueves a la capital de Estados Unidos para reunirse con Barack Obama este viernes. Los temas a tratar en la agenda incluyen seguridad, migración y el acuerdo transpacífico de cooperación económica. El anuncio del viaje que el mandatario realizará a pocos meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos lo hicieron la canciller Claudia Ruiz Massieu y el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez. Se adelantó que entre los temas que tratarán Peña Nieto y Obama están energía, cambio climático, cooperación regional y asuntos fronterizos. El encuentro permitirá revisar la agenda bilateral que ambos presidentes han impulsado a lo largo de los últimos 3 años y quizás echar un vistazo al tema de la extradición del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos, para la que no hay una fecha determinada. Esta será la segunda ocasión en que ambos mandatarios se reúnan en menos de un mes. La primera fue el 29 de junio durante la cumbre de América del Norte, en la que el ministro de Canadá, Justin Trudeau, fue el anfitrión. Ante el desarrollo de la convención republicana en Estados Unidos, la canciller fue cuestionada también sobre el discurso del candidato republicano Donald Trump y su plataforma política. Claudia Ruiz Massieu, esto fue lo que dijo. El gobierno de México es respetuoso del proceso electoral que vive Estados Unidos, y una vez concluida la convención republicana y en su momento la semana que entra la convención demócrata, buscaremos establecer una comunicación institucional con ambos equipos de campaña. Y se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches y que descansen. De forma humilde y agradecida, acepto su nominación para la presidencia de los Estados Unidos. Así aceptó Donald Trump la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos. Dice que el pueblo americano irá primero bajo su presidencia. Y en Veracruz, 8 policías estatales declaran ante las autoridades de Veracruz en relación con el asesinato del periodista Pedro Tamayo ayer por la noche. Hoy fueron encontrados los cadáveres de otras 6 personas en esa entidad. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó la invitación a participar en la discusión del nuevo modelo educativo propuesto por la Secretaría de Educación. Muy buenas noches, estos son los titulares y la información más importante de este jueves, ya 21 de julio, aquí en México, en CNN México, Perspectivas. Y fue la noche de Donald Trump. Aceptó formalmente la candidatura del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Su hija Ivanka lo presentó en el escenario y Donald Trump comenzó un largo discurso del que le presento ahora algo de lo más importante. Escuchemos. Seremos un país generoso y caluroso, pero también seremos un país de leyes y orden.
Los estadounidenses quieren un alivio de la inmigración sin control, que es lo que tenemos ahora. Las comunidades quieren un alivio. Sin embargo, Hillary Clinton propone amnistía masiva, inmigración masiva y la falta de respeto de las leyes de... Yo voy a cambiar nuestros acuerdos de comercio, que son horribles, en unos acuerdos de comercio que sean increíbles. Estados Unidos ha perdido casi un tercio de su poder manufacturero desde el 1997, después de acuerdos comerciales desastrosos apoyados por Bill y Hillary Clinton. Recuerden, fue Bill Clinton quien firmó NAFTA, uno de los tratos económicos peores de la historia de este país o incluso de la historia del mundo. Vamos a edificar un muro en la frontera para frenar la inmigración ilegal, para frenar a las pandillas y la violencia y frenar las drogas para que no entren en nuestras comunidades. Bueno, y el magnate dedicó buena parte de su discurso alrededor de los primeros 20 minutos para criticar las cifras de seguridad de la economía. Queremos que el estratega máximo, el presidente de una nación, pues tenga esa visión, y creo que va a corresponderle a todas las personas que él, si llega presidente, nombra en su gabinete, pues llevar a la ejecución todo este proyecto tan grande que ha planteado Donald Trump hacia la audiencia republicana y obviamente hacia el mundo. Claro, y hablando de los cómo y esto que tú planteabas, que es muy cierto, que es lo más difícil en cualquier político, cómo llevar después a cabo todas las promesas que viene arrastrando en campañas. Y yo ahí me detengo en lo que habla de, pues, refiriéndose a los tratados, y en este caso al Tratado de Libre Comercio, lo menciona como el peor tratado en la historia de Estados Unidos, pero habla yo me quiero entender que fue cuando se refirió al que firmó Bill Clinton, y ahí entra en una contradicción, porque no fue firmado por él, no fue firmado por un demócrata, sino por un republicano, Larry. Entonces, vemos un discurso también con en algunos momentos, no sé qué te parece, de algunas contradicciones o no. Pues mira, a fin de cuentas el Telecán, en mi particular opinión, Ray, ha sido un magnífico tratado, ha sido un tratado que ha traído beneficios enormes para México, para Estados Unidos, para cada uno de los estados que hoy exportan. Normalmente antes exportaban poco a Estados Unidos y hoy en día su socio comercial número 1, 2 o 3 de muchos de estos estados es México. Entonces, definitivamente el Tratado de Libre Comercio ha sido algo muy importante para Estados Unidos. Yo creo que es cuestión de enseñarle a la población norteamericana por qué ha servido tanto el Telecán y por qué es tan importante en la vida de todos. Pero bueno, pero vuelve a ser tema en este caso, en el cierre de esta convención republicana, vuelve a ser tema en este discurso de Donald Trump, del candidato oficial republicano, y vuelve a hablarlo como algo malo, algo que le está quitando empleo a los estadounidenses, algo que no ha funcionado, Larry. Porque este discurso, finalmente, ¿por qué insiste en este discurso y volver a sacar el tema del Tratado de Libre Comercio como algo nefasto? Claro, yo creo que una vez que si es que Donald Trump es electo presidente, pues se dará cuenta muy rápido que el Tratado de Libre Comercio sí se ha llevado trabajos a México, de los trabajos que estaban aquí en Estados Unidos, pero también es muy cierto que eran los trabajos que no querían los norteamericanos, ¿no? Y que muchas veces estaban ahí abiertos para la población migrante. Entonces, estos mismos trabajos que se llevaron a México, pues le han dado a la población norteamericana productos más baratos, le han dado a la población norteamericana una gran serie de oportunidades. Pues creo que es cuestión de que verdaderamente enseñemos desde fuera y los empresarios desde adentro los grandes beneficios que ha creado el Telecán para la población en general y particularmente para el microempresario.
Pues Larry, vamos a ver, viene ahora ya la convención demócrata y la tenemos en puerta y bueno, vamos a ver qué pasa. Arranca esto y bueno, por lo pronto vemos este discurso ya hoy en este cierre de la convención republicana. Larry, buenas noches, gracias por acompañarnos. Ray, al contrario, gracias a ti, a tu auditorio, muy buenas noches. Bueno, y horas antes de que Donald Trump y los resultados de política exterior de la administración Obama y de la aspirante demócrata Hillary Clinton, criticó el aumento en la violencia en el país y dijo que el legado de Clinton como secretaria de Estado es muerte, destrucción y debilidad. Su alocución ante un público que le aplaudió constantemente incluyó temas como suspender la inmigración desde naciones con grupos terroristas y reiteró que protegerá el derecho de los estadounidenses a mantener a salvo a sus familias. Allá en Cleveland, Ohio, está Larry Rubin, presidente de la American Society de México y representante del Partido Republicano en México, con quien hago en este momento contacto vía telefónica para que nos diga sus impresiones del discurso del candidato presidencial Donald Trump. Buenas noches, Larry. Bueno, ¿qué te parece? Discurso pues bastante fuerte, duro, temas que toca política exterior, seguridad, economía. Cuéntanos. Claro que sí, Rey. Bueno, creo que fue un discurso bastante fuerte en términos también de lo que quiere hacer y de lo que va a lograr. Claro está que es una agenda ambiciosa y creo que en muchos puntos pues es la manera que se necesita, es el gobernante que se necesita para que Estados Unidos vuelva a, como él lo llamó, ley y orden. Ahora, Larry, no sé qué te parece, pero una cosa es lo que escuchamos realmente, por lo menos es una impresión que uno se lleva y que algunos se han llevado en estos pocos minutos después de que se haya acabado, se haya el cierre de esta convención republicana, y es que realmente no habló de un mensaje a futuro, sino realmente fueron partes de los discursos o de sus mensajes o sus discursos que había venido reiterando en todos estos últimos meses y que finalmente pues quizás algunos esperaban que más le sigue y eso no pasó. Pues mira, yo creo que él ha venido escuchando esto de la gente y yo creo que esto que escucha de la gente pues es lo que ha transmitido hoy en la noche. Creo que también el mensaje muy claro sobre la comunidad LGBTQ, como la llamó él, pues fue algo innovador y más para un piso conservador, un piso republicano, entonces es un paso hacia adelante bastante interesante y sin duda lo que le preocupa a Donald Trump es esa violencia que vive en las ciudades, ese extremismo que hay en el mundo y claro está que Hillary Clinton no pudo frenar a ISIS al momento que ella tenía la gran oportunidad de hacerlo y ahora es una gran amenaza mundial, entonces creo que Donald Trump está dispuesto y tiene la energía de verdaderamente pelear y erradicar ese gran mal que existe en el mundo que da. Ahora, Larry habló mucho de los qué y no de los cómo, o sea, qué voy a hacer, cómo planteo esto, pero sin embargo, cómo lo va a hacer, ahí quizás es lo complicado y eso no lo escuchamos, Larry. Y eso es lo complicado de cualquier discurso político, es cómo lo van a hacer, porque a fin de cuentas requiere una negociación muy extensa, ¿no es cierto? Una negociación con legisladores, negociación con otros países, digamos, es una gran visión que obviamente... Trump pronunciara su discurso aceptando la candidatura del Partido Republicano, volvió a crear polémica en torno a las relaciones con México. En declaraciones al diario The New York Times, publicadas este jueves, Trump dijo que si no logra los cambios que desea, ordenará la salida inmediata de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al respecto, y en declaraciones exclusivas a Christiane Manpour de CNN, el expresidente mexicano Vicente Fox respondió que no había problema y que su país buscará socios comerciales en otras partes. Fox pidió a los estadounidenses no ir tras el circo y la farsa, las luces y la música. Dijo que deben buscar el contenido, las ideas y las propuestas. Escuchemos.
Estados Unidos deciden ya no hacer comercio con México y tener una buena relación y termina NAFTA, pues México va a buscar nuevos acuerdos, vamos a buscar nuevos amigos, podemos hacer acuerdos con China, podemos hacerlos con Rusia, podemos hacerlos... El mundo es muy grande, el mundo es mucho más grande que los Estados Unidos. México tiene oportunidades en cualquier sentido. El verdadero perdedor al afectar NAFTA va a ser Estados Unidos, y si no, pregúntenselo a cualquier presidente de cualquier corporación americana. Y usted no se vaya, a regresar otra vez Veracruz bajo la lupa por la violencia. La noche del miércoles fue asesinado un periodista y este jueves fueron encontrados los cuerpos de 6 personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Ya regresamos, no se vaya. Y como le decía, en Veracruz la violencia no da tregua a unos meses de la terminación del mandato del gobernador Javier Duarte. La noche del miércoles fue asesinado el periodista Pedro Tamayo y en relación con su muerte, hoy comparecieron 8 elementos de la Policía Estatal, informó la Fiscalía. Además, este jueves fueron hallados los cuerpos de 6 personas más, entre ellas un policía ministerial. Los 6 cuerpos fueron hallados en un camino vecinal del municipio de Manlio Fabio Altamirano. 4 de los cuerpos ya fueron identificados. Uno de ellos corresponde a un policía estatal de nombre Mariano Castillo Sánchez. El agente fue reportado como desaparecido junto con otras personas el domingo pasado. Otras de las víctimas era su esposa. Todos los cuerpos presentaban huellas de tortura según las autoridades locales. La desaparición de Castillo había sido reportada a principios de esa semana por el periodista Pedro Tamayo, también muerto a tiros ayer por la noche. A Tamayo lo atacaron 2 desconocidos en la población de Tierra Blanca, el mismo poblado en donde desaparecieron 5 jóvenes en enero de este año. Tamayo había estado en un programa de protección a periodistas que lo trasladó a Tijuana tras denunciar supuestas amenazas del gobierno estatal. Bueno, y hablando de otros temas, en la mesa de discusión magisterial en México están los derechos laborales, pero también la concepción que tiene cada una de las partes sobre el modelo de educación pública. Ayer miércoles, el titular de la Secretaría de Educación presentó el nuevo modelo propuesto por la autoridad, que ya ha sido rechazado por los docentes opositores a la reforma educativa de la Administración Federal. ¿Qué es lo que contiene esta propuesta y qué tanto se ajusta a las demandas de los maestros en protesta? Cruzcaya Liz nos lo cuenta. ¿Cómo debería ser la educación pública en México a partir del 2018? Esa es una pregunta para la cual el gobierno de México ha propuesto un nuevo diseño. Se trata de un modelo educativo que se articula bajo 5 ejes. Que las escuelas sean el centro del sistema educativo, con más autonomía ejercida a través de una mayor participación de padres de familia, docentes y alumnos, diversidad y actualización de los contenidos educativos, la construcción de un sistema de desarrollo profesional basado en el mérito, garantizar la inclusión y equidad, dando prioridad de acceso a quienes se encuentran en situación de desventaja, particularmente escuelas indígenas, así como aquellas que presentan mayores carencias. Además, un modelo educativo que toma en cuenta la pluralidad de actores que participan dentro del sector, así como la necesidad de una mayor coordinación para lograr mejores resultados. Todo maestro. Propuestas de fondo que, sin embargo, a juicio de algunos especialistas, no son nuevas. En los últimos 15 años en México han cambiado 4 veces el modelo educativo, lo cual genera mucho descontrol porque eso implica cambiar libros de texto, planes de estudio, los maestros tienen que actualizarse y entramos a otra vez discutir el modelo educativo. En México actualmente el modelo educativo se discute en distintos escenarios, desde el gobierno, la academia, organizaciones civiles o en el ámbito gremial con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes han protestado desde el 2013, año en que se promulgó la reforma educativa. Una legislación aprobada por amplia mayoría en el Congreso y que supone para unos un cambio sustantivo en el sector, no así para quienes se oponen, que ven en esta reforma un retroceso para la educación pública y para sus derechos laborales, al exigir, entre otras, exámenes periódicos de evaluación a los docentes. Por ello piden que se derogue.
algo que el gobierno ha señalado no sucederá. Probablemente más cercano al... Más allá del disenso, dice este experto, lo importante sería que este nuevo modelo educativo se traduzca en un cambio real. Si todo esto no hace que tengamos niños críticos, reflexivos, propositivos, analíticos, que se comuniquen de manera adecuada, que comprendan lo que lean, que puedan tener habilidades matemáticas básicas, un pensamiento lógico que les ayude a resolver problemas de la vida cotidiana y lo mismo que comprender conocimientos cada vez más complejos, y niños que sean contemporáneos de su mundo, que puedan comprender tanto la naturaleza, que estén comprometidos o que tengan conciencia del cuidado del medio ambiente, que sepan exigir derechos y conocerlos. En fin, si nada de eso ocurre, todo esto habrá sido simplemente pérdida de tiempo. Hasta el momento no hay estudios que hayan evaluado si la reforma educativa se ha traducido en una mejora de la calidad de la educación pública del país. El más reciente, la prueba PISA 2012, elaborada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE por sus siglas, señala que México tiene el peor desempeño en matemáticas, lectura y ciencias entre los 34 países miembros.